Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta sesión sobre Derecho de Extranjería. Bien, muchos de vosotros nos habéis pedido que impartiésemos esta sesión, dado que es una rama del derecho a la que sin duda os podéis especializar. Como sabéis, pues muchas personas que bien por encontrarse en una situación de estar indocumentados o por presuntamente haber cometido delitos en otros países o mismamente en España, eh, pues dichas personas pues son retenidas y se someten a un procedimiento verdaderamente complejo, y la verdad que los abogados tenemos que estar ahí para garantizar el artículo 24 de la Constitución española. Eh, para aclarar todo esto, no voy a hablar yo, va a hablar una verdadera experta como Juana María Malca. Eh, Juana María Malca es especialista en Derecho de Extranjería en Jamalca Abogados y Asociados, y además es socia fundadora de la Asociación Red Internacional de Abogados Eureka. Esta asociación de abogados están especializadas en cuestiones que tienen que ver sobre derecho de extranjería, organizan jornadas verdaderamente chulas, y la verdad que queremos que los conozcáis, que les preguntéis si estáis interesados sobre estas temáticas. Y antes de dar paso a Juana María, simplemente para todos aquellos asistentes que seáis nuevos, que sea vuestra primera vez con nosotros, tenéis a vuestra disposición un panel de mandos a vuestra derecha, y concretamente la pestaña de preguntas. Podéis hacernos las preguntas que consideréis desde ya. Aprovechad muy bien a esta ponente, que la verdad que traer a una persona que os pueda clarificar todas las complejidades que tiene que ver con derecho de extranjería, dónde hay que acudir, el procedimiento de rechazos, cómo moverse en el aeropuerto, es verdaderamente único. Podéis hacer las preguntas, como os he dicho, nosotros os las formularemos al final de la sesión, y también tenéis a vuestra disposición en el panel de mandos una pestaña que es el apartado de documentos, donde tenéis información muy relevante sobre la agrupación de jóvenes abogados de Madrid, las actividades que hacemos, sobre el próximo taller que tenemos la semana que viene, y también tenéis a vuestra disposición la propia presentación que va a utilizar Juana María en la tarde de hoy. Eh, pues bueno, básicamente, Juana María, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Eh, por parte mía y de la agrupación es un placer, y te agradecemos mucho tu tiempo y también el tiempo de todos los asistentes que nos acompañan. Y por mi parte nada más, el escenario es todo tuyo. Bueno, gracias Alberto. Gracias Alberto, gracias a AJA, a Alberto Cabello, a su presidente, y bueno, que hacen posible esta jornada de formación en extranjería. Bueno, para mí es un gusto poder estar con todos ustedes y que, bueno, que les interese el tema de expulsiones y rechazo en frontera. Yo en eso vengo trabajando pues desde hace ya más de 25 años, ya hace 30 años creo. Entonces, bueno, yo intentaré en esta jornada dar los puntos más saltantes de las expulsiones y los rechazos en frontera, y luego ver un poco los expedientes administrativos. Cuando a ustedes les llega un expediente administrativo, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las partes más importantes, cómo tienen que llevarlo, los recursos que tienen que interponer. O sea, quiero hacer una exposición lo más práctico posible, ¿no? Siempre, claro, tengo que al inicio desarrollar algo, los puntos, pues lógicamente lo que es una expulsión, de lo que es un rechazo en frontera, pero intentaré ser lo más esquemática y lo más práctica posible. Y bueno, pues si ustedes quieren, pues también formular preguntas, que yo creo que eso es importante porque aclara muchas dudas, porque claro, uno expone, pero ustedes son lo que al final son las dudas que ustedes tienen, es lo principal. Bueno, a ver, vamos. Yo he preparado un PowerPoint donde he esquematizado los puntos en expulsión, el procedimiento ordinario y el procedimiento preferente, la resolución de expulsión o multa y los recursos y la asistencia en comisaría.
Y luego en rechazo en frontera, los requisitos de entrada, luego el acuerdo de negación de la entrada, los recursos y la asistencia letrada. En la expulsión tenemos dos procedimientos. En la expulsión tenemos los procedimientos, a ver, no pasa la fecha que está. La expulsión. En la expulsión tenemos los supuestos principales que hay para que el INCOE en un expediente de expulsión, INCOAR es iniciar un expediente de expulsión, puede ser por orden judicial, que eso es, por ejemplo, en un procedimiento penal, que sustituyan la condena, siempre que sea mayor a 1 año, por la expulsión. También puede ser a través de una resolución administrativa. Una resolución administrativa es cuando la comisaría, la policía, detiene al extranjero y porque en muchos casos es porque carece de documentación, ¿no? Le incoa un expediente de expulsión. Las detenciones ahora ya no son, antes había muchas detenciones en los metros, en los locutorios, y ahí les incoaban expediente de expulsión, pero después de un tiempo que eso viola derechos fundamentales, porque claro, están deteniendo a personas por sus rasgos étnicos normalmente, en un metro, ¿no? Entonces ya no lo están haciendo, ya no lo hacen, pero antes lo hacían. Entonces normalmente ahora les incoan expediente de expulsión o cuando los ven alguna irregularidad administrativa o están tomando por la calle o lo que sea, cuando les incoan un expediente de expulsión. Luego, otra posibilidad de que les incoen un expediente de expulsión es por denegación administrativa o falta de autorización. Eso es cuando les deniegan algún procedimiento administrativo, al denegar el procedimiento administrativo les señalan una orden de salida y pues no cumplen esa orden de salida y les incoan un expediente de expulsión. Y la otra posibilidad es el cumplimiento del plazo. El cumplimiento del plazo, por ejemplo, que haya tenido que retornar y no ha retornado, y entonces también le incoa un expediente de expulsión. Los tipos de procedimiento de expulsión son dos tipos. El procedimiento ordinario, son dos tipos de procedimiento de expulsión que normalmente se dan. El procedimiento ordinario y el procedimiento preferente. El procedimiento ordinario es, según la ley de extranjería, debe ser el habitual. O sea, el procedimiento ordinario es el que se debe hacer en todos los casos. Y de manera excepcional se debe hacer el procedimiento preferente, que es el procedimiento más rápido. Pero lo habitual es que a los extranjeros que les incoan un procedimiento administrativo de expulsión, les incoen un procedimiento preferente. Procedimiento preferente, que ahora más adelante les explicaré las diferencias que hay con un procedimiento ordinario. El procedimiento preferente, bueno, el contenido de esta propuesta de expulsión o inicio de expediente de expulsión es la identificación del responsable, los hechos que motivan la incoación del procedimiento, se señala un instructor y secretario del procedimiento, el órgano competente para la resolución, bueno, puede haber un reconocimiento voluntario de la responsabilidad. Hay gente que yo he tenido, que ha tenido y asistido, que van a la comisaría porque dice que quieren que les hagan un expediente de expulsión, que quieren regresar a su país. Y así he tenido, o sea, y la policía pues ya les incoa, porque es que ellos no pueden pagar a veces el regreso y van y voluntariamente quieren regresar. Y les incoa un expediente de expulsión para que regresen a cosas, pues claro, del cargo del Estado, ¿no? Pero es también una posibilidad. Bueno, medidas provisionales del órgano competente, los hablaré más adelante, y derecho a formular alegaciones. En los procedimientos de expulsión, el interesado, lógicamente, tiene derecho a formular sus alegaciones. Igualmente, tiene derecho a la asistencia letrada. La asistencia letrada es desde un inicio que les incoa un expediente de expulsión, cualquier procedimiento de expulsión, devolución, rechazo, de acuerdo a la ley de extranjería, el reglamento, tiene derecho a su asistencia letrada.
asistencia letrada, que puede ser a través de un abogado particular. Ellos tienen derecho a llamar a su abogado particular, y si no, le designan uno de oficio. El Colegio de Abogados de Madrid designa siempre un abogado para que le asista en cualquier trámite de estos que he señalado. El procedimiento preferente. El procedimiento preferente que hemos dicho, este es el que realmente siempre es el que les inician, porque el 90% de los procedimientos de expulsión son por el artículo 53.1a de la Ley de Extranjería, que es por la estancia irregular. Se supone que este artículo de estancia irregular no es una infracción ni de las muy graves ni de las graves que deberían suponer un expediente de expulsión preferente, pero es el que les inicia. Debería la policía incoar un procedimiento ordinario, o sea que por ahí también se puede, cuando uno tiene que formular alegaciones, puede también ir por ahí, o sea, de que señalar de que están incoando un expediente preferente, pero que no es un expediente que señala la Ley de Extranjería que deba tramitarse como preferente, debería tramitarse como un procedimiento ordinario. Porque un procedimiento ordinario tiene más posibilidades de defensa, tiene un periodo de alegaciones más largo, todo eso que ya les voy a contar, que ustedes también conocerán quizás. Solamente deberían incoar un procedimiento preferente del artículo 53, letra 1A, cuando hay riesgo de incomparecencia que evite o dificulte la expulsión o que sea un riesgo para el orden público, seguridad pública o seguridad nacional. Lo que pasa es que cuando incoan el procedimiento de expulsión preferente por la 53.1a, siempre ponen de que o que no está documentado, que en el momento de la detención no tenía documentos, que riesgo de incomparecencia, que no tiene domicilio, a pesar de que dice un domicilio, ¿no? Pero siempre les ponen por eso y por eso les incoan un procedimiento de expulsión preferente. Porque ya hemos dicho que el procedimiento de expulsión preferente está reservado solamente a los del reglamento artículo 234. Las diferencias, vamos a ver. En este cuadro he puesto las diferencias que hay entre un procedimiento ordinario y un procedimiento preferente. El procedimiento ordinario, incoado el expediente de expulsión, tiene 15 días para formular alegaciones, mientras que el procedimiento preferente tiene 48 horas. 48 horas que hay que contabilizar, no cuentan ni sábados ni domingos, o sea, no cuentan, no, sí cuentan, o sea, son 48 horas y son 48 horas. Igual, y luego la prueba es en el procedimiento ordinario de 10 a 30 días y en el procedimiento preferente 3 días. Esto de la prueba, pues generalmente no lo hacen. Generalmente el instructor acá es el que dice si sí o si no se hace la fase de prueba. Entonces normalmente, en todos los tiempos que llevo y que llevo llevando estos expedientes de expulsión, generalmente no hay ninguna fase de prueba. O sea, no se hace ninguna fase de prueba. Sí, las alegaciones, porque si uno no formula alegaciones en los plazos establecidos, ya esto se convierte en propuesta de resolución y en resolución. Entonces, a nosotros sí tenemos que formular las alegaciones. En ese escrito de alegaciones, lo que debemos nosotros alegar, pues sobre todo es las cláusulas de arraigo que tenga ese extranjero en España. Normalmente si tiene familia, decir que tiene familia, si está en trámite de regularizar su situación administrativa, pues también si está en trámite de regularizar su situación administrativa, alegar, por ejemplo, si está en trámites de arraigo o va a cumplir el arraigo, pues alegar y adjuntar la documentación, lógicamente. Si está empadronado, pues vamos a adjuntar el empadronamiento también, el empadronamiento para que vean de que tienen un domicilio,
ahí fijo y que no se va a huir, no va a huir, o sea que es una persona, o sea, lo que tratamos de demostrar en esas alegaciones es que esa persona no es un peligro, que no tiene antecedentes, que está regularizando su situación o que tiene arraigo acá, que tiene sus familiares, que tiene trabajo, que tiene familia, que tiene trabajo, que tiene medios lícitos de vida. Después de esas alegaciones, como digo, viene la prueba, pero la prueba generalmente no se da. Ya viene la propuesta de resolución. La propuesta de resolución debe ser notificada, lo dice la ley, la propuesta de resolución, pero muchas veces tampoco la propuesta de resolución no es notificada. Entonces, si no es notificada, pues, si no ha variado los hechos de la incoación, pues, de acuerdo a la jurisprudencia no pasa nada. Pero si ha variado los hechos y en la propuesta de resolución ponen otros hechos de los que se le incoó en la expulsión, por ejemplo, si en la incoación de expulsión fue por estancia irregular y en la propuesta de resolución dice que tenía antecedentes o que tiene antecedentes, pues eso ya es una modificación y si no notifican esa propuesta de resolución, nosotros podemos alegar la nulidad de todo lo actuado, porque están variando y están dejando a la persona sin la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa. O sea, no han comunicado el nuevo motivo que ellos ven para esa expulsión. O sea, esto es muy importante que lo tengan en cuenta para cuando ustedes reciban también luego la propuesta de resolución. Luego, en el procedimiento ordinario hay 15 días más para alegaciones y actuaciones complementarias. 7 días, mientras que en el procedimiento preferente 48 horas y una audiencia también de 48 horas. La resolución en el procedimiento ordinario son de 10 días, termino de 10 días. La resolución es inmediata, se notifica. Luego la ejecución, la orden de expulsión en un procedimiento ordinario le dan un plazo para que el extranjero abandone de 7 a 30 días. En el procedimiento preferente, la ejecución es inmediata, o sea, si ese extranjero lo vuelven a encontrar en cualquier sitio, inmediatamente lo detendrán y si hay un avión, pues normalmente lo que hacen es, tienen ellos ya sus aviones preparados en determinadas fechas y entonces ellos tienen ya unos expedientes que ya están con decreto de expulsión y saben pues dónde están esas personas y entonces van a sus domicilios o donde los encuentren y para ejecutar esa orden de expulsión. Y bueno, esa ejecución de esa orden de expulsión también tienen derecho a asistencia letrada, o sea, tiene derecho a asistencia letrada, lo comunican al colegio de abogados, si se trata del colegio de abogados, lo comunican al colegio de abogados, el colegio de abogados designa un abogado para que lo defienda. Y en ese momento también nosotros vamos a ejercer su defensa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, si ya esta persona tiene vuelo para mañana, pues meter una medida cautelar. O sea, una medida cautelar de especial urgencia entre los juzgados de lo contencioso administrativo, siempre y cuando tenga esta persona posibilidades, lógicamente, de revocar esa orden de expulsión. ¿Cuáles son? Las que hemos dicho, que son el arraigo, tener familiares, estar en vías de regularización. Esas son las formas que uno tiene para poder detener una ejecución de una expulsión. Y esa medida cautelar, la del 135, especial urgencia de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, tenemos que hacerla pues inmediatamente. Si está en horario de los juzgados de lo contencioso administrativo, pues en los juzgados de lo contencioso administrativo, sino en los juzgados de guardia. Inmediatamente para que el juzgado de guardia lo que va a hacer es valorar. Ahí tenemos que también presentar todas las pruebas que tengamos de ese extranjero. Y, por ejemplo, también cuando ejecutan una orden de expulsión, la resolución de expulsión ha podido estar ya recurrida en lo contencioso administrativo. Entonces también podemos alegar eso, que esa resolución todavía se encuentra recurrida y que no pueden ejecutar esa orden de expulsión. O sea, esas son más o menos, ¿no?, las situaciones en que nos encontramos. Luego, la caducidad, los expedientes de expulsión, si en un plazo de 6 meses
la policía, la delegación de gobierno o la delegación de gobierno no ha resuelto en el plazo de 6 meses, este procedimiento de expulsión va a caducar. Nosotros tenemos que estar ahí también atentos, porque si ha pasado esos 6 meses, inmediatamente pedir la caducidad. O sea, nosotros, por ejemplo, si nos designan, yo qué sé, hoy día, y lo asistimos, tenemos que contar esos 6 meses en nuestra agenda y poner ahí los 6 meses cuándo son, porque tenemos que estar atentos de que a los 6 meses nosotros podemos solicitar la caducidad, porque muchas veces pasan los 6 meses y ellos no han dictado ningún decreto de expulsión. Entonces nosotros podemos solicitar a la delegación de gobierno, su delegación de gobierno, la caducidad de ese expediente de expulsión. Y si la delegación o su delegación no nos responde, pues también metemos un contencioso administrativo para que los juzgados de los contenciosos administrativos decreten esa caducidad de ese expediente de expulsión. Esto es importante porque, claro, así puede regularizarse, puede hacer su vida, claro, con más tranquilidad, ¿no? Resolución de expulsión o multa. La ley de extranjería señala que como principal la multa y como algo más grave, pues tiene que tener un hecho añadido, la expulsión. O sea, cuando se le incoa un procedimiento a un extranjero, no necesariamente tiene que llegar a una resolución de expulsión, sino es la multa lo que tiene que ser lo preferente. En eso tenemos varias sentencias. Acá, bueno, el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, ahí he citado la sentencia del Tribunal Constitucional 151/2021 de 13 de septiembre, muy reciente. Esta sentencia señala que se tiene que ponderar las circunstancias personales y familiares antes de dictar una orden de expulsión. Y es muy interesante esta sentencia porque dice además, porque por ejemplo, en este caso fue un extranjero con una tarjeta de larga duración, que una tarjeta de larga duración, pues si le impone un expediente de expulsión, tienen que tener, no necesariamente a los larga duración se le impone un procedimiento de expulsión. Pero esta persona no tenía ningún documento y entonces en esta sentencia el Tribunal Constitucional señala que no hay que hacer distinción entre su situación legal o no de residencia, sino que hay que ver el arraigo que tenga esta persona en España. Y luego también dice, su incumplimiento acarrea no solo la omisión de un pronunciamiento, sino la conculcación del derecho a tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a la motivación, porque muchas resoluciones de expulsión no señalan el motivo. Entonces, por eso dice que deberían señalar, tienen que valorar su situación, valorar su arraigo, valorar si está en vías de regularización para decretar una expulsión, porque si no se vulnera la tutela judicial efectiva, artículo 24.1 de la Constitución, en la vertiente del derecho a la motivación. Igualmente dice que se imponen a cualquier consideración de legalidad ordinaria, o sea, los derechos fundamentales, artículo 18 y 19, que es los derechos a la intimidad familiar, ¿no? Los derechos se imponen, dice, a cualquier consideración de legalidad ordinaria sobre la literalidad de los artículos 57.2 y 57.5 de la Ley de Extranjería. O sea, que están por encima los derechos fundamentales, los principios fundamentales que la Ley de Extranjería, ¿no? Viene a decir. Luego también la sentencia del Tribunal Supremo 750/2021. Esta sentencia, que es reciente, de 27 de mayo del 2021, lo que hace es un alcance a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 8 de octubre del 2020. En esta sentencia del 8 de octubre del 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya lo que señala es que, porque está la discusión de la multa y la expulsión.
¿Qué es lo que? Porque en España hay multa y expulsión y se supone que la directiva de retorno establece la expulsión y no la multa. Entonces, que lo que se alegaba es que no puede haber un ordenamiento legal donde haya esa disparidad, siendo la directiva que establece solo la expulsión. Pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que señala es que sí puede haber esa diferencia entre multa y expulsión, pero que la expulsión tiene que aplicarse solamente si hay circunstancias agravantes de la persona, no por la simple irregularidad, sino que tiene que haber circunstancias agravantes. Anteriormente había habido otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, del 23 de abril me parece. En esa sentencia lo que sí señalaba era que era la expulsión la preferente, pero esta sentencia viene a modificarla. Entonces, por eso dice que sí puede haber multa y expulsión, pero que la expulsión solamente se puede aplicar si hay circunstancias agravantes. Y a raíz de esta sentencia, bueno, luego viene esta del Supremo que repite lo que de las circunstancias agravantes. La policía dicta unas instrucciones para ver en qué casos se debe aplicar la expulsión. Y en las instrucciones lo que señala es haber sido detenido el extranjero en el marco de la comisión de un delito o que al mismo le consten antecedentes penales. Que el extranjero invoque una falsa nacionalidad. La existencia de una prohibición de entrada anterior. Carencia de domicilio y documentación. Incumplimiento de una salida obligatoria y imposibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español, determinada por la indocumentación del extranjero o la ausencia del sello de entrada en el documento de viaje. O sea, solamente se puede aplicar, y según ellos también, ellos no van a dictar una orden de expulsión si no hay estas circunstancias agravantes a su irregularidad. Lo que suelen poner es por eso que esa persona está indocumentada, que no tienen, o que no tiene un sello de entrada si no tiene un sello de entrada, y bueno, hay algunos que no tienen sello de entrada, entonces ahí sí les podrían poner un orden de expulsión. Pero normalmente, o sea, si tiene sello de entrada en el pasaporte, si tiene su pasaporte, no tienen por qué decretar una expulsión. Luego la carencia de domicilio y de documentación. Bueno, pues eso también es una de las circunstancias que a veces ellos ponen para decretar la expulsión. Pero son esas circunstancias agravantes por las que podrían decretar nada más la expulsión. Y luego tenemos pues la Directiva 115 del 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, el artículo 5, que es la que señala y la que nosotros tenemos que alegar también para la no devolución de ese extranjero. O sea, no se puede devolver un extranjero de acuerdo al artículo 5 y de la Directiva 115 del 2008, que es la directiva más conocida como la Directiva de Retorno, por el interés superior del niño, la vida familiar, el estado de salud del nacional del tercer país que se trate, y se respetarán en estos tres casos la no devolución. Por eso que les digo que las alegaciones tienen que ir en el sentido de esa persona tiene su arraigo familiar. Si tiene su arraigo familiar, si tiene un hijo, si está casado, si es pareja de hecho, esas son las causas que no los tienen que expulsar. Luego también, no se ejecuta, bueno, en estos casos es que no se debe expulsar. Luego, ¿cuándo no se puede ejecutar una orden de expulsión? También cuando no se puede ejecutar una orden de expulsión, cuando, por ejemplo, ese extranjero que ya le quieren expulsar, lo están en la comisaría y lo quieren sacar, pide una protección internacional, solicita asilo. Si esta persona solicita asilo, eso suspende todo, pero tampoco no vamos a solicitar asilo así por así, ¿no? Porque lo pueden denegar, ¿no? O sea, el procedimiento de asilo también puede ser un procedimiento rápido y lo pueden denegar, o sea, tienen que ser situaciones que merezcan, ¿no? Porque si no, tampoco vale la pena. Y luego que tampoco se puede ejecutar y se suspende la ejecución de expulsión de las mujeres que están embarazadas.
Bueno, la asistencia en comisaría, como he señalado, la asistencia en comisaría es un derecho fundamental que está recogido en el artículo 22 de la Ley 4 y en el artículo 227 del reglamento. En cualquier procedimiento tienen derecho a asistencia letrada e intérprete. Luego, voy a meterme un poco en las medidas cautelares. Quería hablarles de un expediente en activo, pero yo creo que en poco tiempo y tengo que hablar todavía de rechazos. Pero bueno, a ver, las medidas cautelares. Nosotros, viene un expediente de expulsión, presentamos nuestras alegaciones, la propuesta de resolución y el decreto que ordena la expulsión. Contra ese decreto que ordena la expulsión, nosotros podemos interponer un recurso potestativo de reposición o irnos directamente a los juzgados de lo contencioso administrativo y poner una demanda contenciosa administrativa. A ver, si vamos a un recurso potestativo de reposición, lo que les sugiero es que en un otro sí pongan la suspensión de esa medida, la suspensión de la ejecución de la orden del acto administrativo, amparándose en el artículo 117 de la ley 39/2015, soliciten la suspensión de la ejecución. ¿Por qué? Porque muchas veces la suspensión se da si es que en un plazo de un mes no contestan, y normalmente no contestan. Entonces ya tenemos suspendida ahí la expulsión de ese extranjero. Y cuando vayamos como no, luego nosotros queremos, si ya pasa el plazo de resolución del recurso de reposición y vamos ya a los juzgados de lo contencioso administrativo, si es por resolución expresa que resuelven ese recurso de reposición que nos suelen resolver a los 5 o 8 meses, si es resolución expresa a los 2 meses y resolución por silencio a los 6 meses. En esa demanda nosotros vamos a solicitar también en otro sí que se mantenga la suspensión de la ejecución, porque ya le hemos pedido, porque la teníamos y bueno, y por los hechos que narraremos, que explicaremos. Normalmente depende de los casos, depende del juzgado, pero sí suspenden la ejecución de la expulsión. Con eso tenemos bastante asegurado, podemos ya ir regularizando al extranjero, no tiene peligro de que en cualquier momento le ejecuten su expulsión, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta, que es muy importante solicitar en un recurso de reposición. Bueno, me voy a los rechazos en frontera. Los rechazos en frontera. Los requisitos de entrada en territorio español los tenemos en el artículo 25 y en el artículo de la ley orgánica y en el artículo 4. Y los documentos para hacer la entrada en el territorio español también en los artículos 6 y 7. Hay que diferenciar los tipos de entrada que hace un extranjero. Normalmente lo que les voy a hablar pues es de los rechazos en frontera que se producen en el aeropuerto, en Barajas, ¿no? que es donde normalmente acá en Madrid nos mandan a asistir, cuando asistimos por el turno de oficio o de manera particular cuando vamos al aeropuerto de Madrid-Barajas. Acá los tipos de entrada, pues viajes de carácter profesional. Los viajes de carácter profesional, el extranjero, pues, aparte de su pasaporte, su billete de ida y vuelta con fecha fija, su estancia, acreditar su estancia, un lugar, una reserva de hotel o un acta de invitación. Bueno, los viajes de carácter profesional lo que traerá será una invitación de una empresa o de una autoridad para participar en reuniones de carácter comercial, industrial, vinculadas a la actividad. Documentos en los que se desprenda que existen relaciones comerciales o vinculadas a la actividad. Tarjetas de acceso a ferias, congresos, etc. Para los viajes de carácter turístico, pues lo que tiene que acreditar es el hospedaje con una reserva de hotel. A ver, en esto hay mucha casuística porque el hospedaje debería ser solamente con esa reserva de hotel, porque acá lo dice, la ley lo dice.
documento justificativo de la existencia del lugar de hospedaje, bien emitido por establecimiento de hospedaje o bien consistente en la carta de invitación de un particular. Bueno, si trae carta de invitación de un particular, que saben que tiene que ser una carta que se hace en la policía, no una carta escrita a mano y que yo le invito, no. Se hace una carta en la policía donde una persona va a invitar y va a asegurar de que va a estar en ese domicilio. Cuando traen esas cartas de la policía, casi todos pasan, o sea, ya es muy difícil que no pase. O sea que es bueno cuando quieran invitar y tener toda la seguridad es hacer la carta de invitación policial. Si no, la ley dice, el documento justificativo de la existencia de un lugar de hospedaje, pero en la policía, en fronteras, no dan por válido la reserva de un hospedaje, que es lo normal, lo natural cuando uno viaja, ¿no? Porque cuando uno viaja normalmente no ha pagado toda la estancia. Si viene 15 o 30 días, no ha pagado toda la estancia. Es una reserva y lo pagas luego cuando estás en el lugar, pero no. Acá la policía entiende que tiene que estar pagada toda la estancia. Y si, por ejemplo, estás 5 días en Madrid, 5 días en Valencia, toda la estancia tiene que estar pagada. Si no, lo rechazan en frontera. Para los viajes de motivos de estudio, puedes traer la matrícula, la documentación acreditativa de la admisión en un centro de enseñanza. Y pues viajes por otros motivos, invitaciones, reservas, programas, certificados, ¿no? Los dos motivos principales por los que se deniega la entrada a los extranjeros es por los medios económicos, uno, medios económicos que no se consideran suficientes al momento de entrar, o dos, por justificación del motivo y las condiciones de estancia previstas. ¿Cuáles son los medios económicos que tiene que cumplir un extranjero para hacer su entrada en España? Pues nos vamos a la orden de la presidencia 1282 del 2007, del 10 de mayo, sobre medios económicos cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros. ¿Cuáles son esos medios económicos? Es 10% del salario mínimo interprofesional bruto o su equivalente, que por día de estancia, que eso es 96,5 euros por persona y por día. Y si eso lo tienen que multiplicar por los días que va a venir. Y en todo caso pone, y con independencia del tiempo de estancia previsto, deberá traer el 90% del salario mínimo interprofesional en bruto, que son 868,5 euros. Pero la policía en Barajas no da por válido esos 868,5 euros, sino ellos lo que exigen son los 96,5 euros por persona y por día. Y eso lo tienen que mostrar. O sea, el extranjero, uno lo asiste el extranjero ahí en Barajas y el extranjero saca todo su fajo de billetes que trae, contamos ahí cuánto es lo que trae. Y si no, tiene que ser tarjetas de crédito con el saldo, traer el saldo que tienen en esas tarjetas de crédito, porque si no, tampoco los dan por válido. Cheques o certificados, todos tienen que cheques o certificados bancarios tienen que acreditarse que tienen con un cheque bancario, o sea, no es que yo tengo mi tarjeta de crédito, que tengo mi visa, eso no vale. Tiene que estar justificado, o sea, uno tiene que traerlo justificado con el saldo en ese momento. Esta orden establece que excepcionalmente los funcionarios del control de entrada podrán permitir la entrada, dice, reduciendo el tiempo de estancia en proporción a la cuantía de los recursos que traiga ese extranjero en ese momento que ingrese en el territorio español, mediante una diligencia, dice, en el pasaporte o documento análogo de la fecha límite en que deberá abandonar el territorio español. Y con carácter previo a la entrada efectiva, tiene que mostrar que ha cambiado con esa fecha. O sea, tendrá que ir a la aerolínea y mostrar que sí que le ha cambiado y le reducen los días. Eso tampoco yo lo he visto nunca que lo hagan, pero esta orden lo prevé. O sea, que alegarse se podría alegar. Y luego, la justificación del motivo y las condiciones de entrada o de estancia. El artículo 8 del reglamento. ¿Qué significa justificación del motivo y las condiciones de entrada o estancia? Acá es donde a mucha gente la devuelven porque no saben justificar los motivos, ¿no? Bueno, que a veces uno tampoco, cuando viaja, no conoce de todo, pero hay mucha gente pues que ya demasiado también
Por ejemplo, vienen a Madrid y dicen, voy a ver la playa de Madrid, me voy a la playa de Madrid. O me voy a ver el No Camp en Madrid. O me voy a ver, no se confunden entre Barcelona, Madrid. O cosas así. O bueno, si son muy vagos también en decir dónde van, qué van a hacer, también. Eso es una causa de rechazo, de negación de entrada. Acá también hay que hacer una puntualización, ¿no? Estos motivos se supone, o estos requisitos de entrada se supone que tienen que cumplir, pues, los que no traigan, lógicamente, un visado. Los que vienen países que tienen con un visado, ya, pues ya, estos motivos no los tienen que acreditar ante el funcionario policial si es que le toca acreditar, porque eso también son controles aleatorios. O sea, no a todo el mundo le van a pedir todos estos requisitos, sino ellos dicen a este, al otro, y bueno, pues, y si no cumplen los motivos de entrada, países que no vengan con visado estampado en su pasaporte, pues les harán estas preguntas. Pero en eso también hay que señalar que hay países, pues, de primera y de segunda, ¿no? Porque a un americano, a uno de Estados Unidos, normalmente no le hace, no, ellos no necesitan visado para entrar, pero no le hacen, no he visto en ningún caso un rechazo en frontera. ¿A quiénes les hacen? Pues ya sabemos, a los países de migración, Perú, Colombia, Latinoamérica o países de África, bueno, pues ellos, países que consideran de que vienen a quedarse acá, ¿no es cierto? Países que consideran, entonces es aleatorio y es así. Los recursos, bueno, entonces nosotros vamos a asistir ahí en Barajas, nos mandan, vamos, asistimos en la declaración de este extranjero, antes de que declare, ya ha pasado este filtro, a nosotros nos llaman y nos suben arriba, ya cuando él ha pasado este filtro, este primer filtro de preguntas y de cosas, y luego delante de nosotros, pues le vuelven a preguntar, le vuelven a hacer la entrevista, y nos dan la oportunidad, lógicamente, de que nosotros también le entrevistemos y que supervisemos que se está haciendo con toda la legalidad. Entonces, bueno, pues nosotros formulamos las preguntas que consideramos pertinentes o no las formulamos. Eso ya es como veamos, como entendamos que esta persona está cumpliendo o no está cumpliendo. Y bueno, en ese mismo momento, la comisaría de Barajas va a dictar una resolución, y esa resolución, pues normalmente ya señala el día en que, normalmente cuando pasa, pues pasa, pero cuando es rechazado en frontera, esa resolución trae una fecha en la cual el extranjero va a tener que retornar a su país. No puedes pasarse las 72 horas, porque si se pasa las 72 horas tiene que pedir autorización para ir a un centro de internamiento en la autoridad policial. Normalmente no pasan las 72 horas, hay un lugar habilitado allí en el aeropuerto donde ese extranjero va a estar hasta que retorne a su país. Y nosotros podemos hacer el recurso de alzada siempre y cuando ellos nos autoricen. Ellos van a decir si queremos presentar el recurso de alzada o no queremos recurrir a esta resolución. Esa resolución no significa que ese extranjero no pueda volver a venir. Ese extranjero, cumpliendo los requisitos, puede volver a venir en cualquier momento, inmediatamente a los 2 días si quiere, pero ya cumpliendo los requisitos. Si, por ejemplo, ha sido por reserva de hotel, pues le recomiendo a usted pida un acta de invitación policial y venga con ese acta de invitación policial. Si ha sido porque la estancia no ha estado completa, la reserva, pues traiga la estancia completa de reserva. Pero eso es, como les digo, es aleatorio. O sea, le puede tocar esa vez y quizás la segunda vez ni le toca y entra, ¿no? Porque son controles que se realizan de manera así aleatoria. Luego, claro, del recurso de alzada, lo que cabe es igual el recurso contencioso administrativo, siempre y cuando pues ellos quieran que recurramos esa resolución administrativa. Muchos quieren, muchos ya lo quieren, pues porque una resolución, en principio, una resolución, un contencioso, bueno, podríamos poner una medida cautelar si vemos de que, por ejemplo, un caso que se presenta, por ejemplo, un ejemplo, la policía a veces, porque ha estado más de 6 meses fuera, dice, usted ha estado más de 6 meses fuera, usted ya su permiso se le ha extinguido y usted no puede entrar.
pero la policía no es el órgano competente para declarar esa extinción de esa tarjeta, sino tiene que ser la autoridad gubernativa. Entonces, como no está respetando eso, inmediatamente interponer una medida cautelar y ahí hacer notar al juzgado de que no es la policía la que tiene que extinguir, sino tiene que ser la autoridad competente la que tiene que extinguir, y en esos casos entra ese extranjero. O también cuando, por ejemplo, es un familiar de un comunitario, es un cónyuge de un comunitario, él es un tercero de un tercer país, lógicamente, acreditando que es el cónyuge que saca, también se puede poner una medida cautelar en los juzgados de los contenciosos administrativos y para que ese extranjero entre. Tiene que correr, uno tiene que correr con 3 tiempos porque, claro, sabemos de que muchas veces el vuelo lo tienen al día siguiente. O sea que esas actuaciones son muy breves. Nosotros tenemos que valorar bien si merecen la pena también, porque no lo vamos a hacer a veces porque es mal trago estar ahí el tiempo que tenga que estar, ¿no? Entonces tenemos que valorar y luego interponer los recursos y consultar lógicamente con él. Cualquier actuación que hagamos hay que consultar con estas personas, ¿no? Hay que consultar si les interesa, no les interesa, porque nuestra función es esa también, ¿no? No vamos a ser autómatas en presentar recursos por presentar recursos, porque a veces nos decían, usted presenta recursos por presentar recursos. No, nosotros presentamos recursos cuando creemos que tienen derecho o cuando ellos consideran también que tienen derecho, y nosotros estamos para eso, para velar porque se respeten sus derechos. Bueno, creo que estoy en hora o puedo seguir hablando, como queráis, o tienen preguntas que quizás es mejor. Sí, sí, de hecho, sí, podemos ir pasando también un poquito al apartado de preguntas. Mira, nos pregunta María Luz si a la hora de presentar una medida cautelarísima se puede presentar directamente en papel pues en el registro del juzgado de guardia, o es obligatorio presentarlo sí o sí a través del SNET. A ver, depende. Si es ante los juzgados de lo contencioso, o sea, en horas hábiles, se presenta por SNET y luego hay que ir a los juzgados con el papel. Y ahí para esperar a que nos digan en qué juzgado ha recaído esa medida cautelarísima y para estar pendiente de su resultado. Si es en los juzgados de guardia, porque en las horas en que no está el juzgado de lo contencioso administrativo trabajando, en papel. En papel, se presenta en papel en el juzgado de guardia. Ahí nos sellan el recibo y en ese mismo momento, o esperamos 1 o 2 horas, el juzgado de guardia va a resolver. Vale. Juana María, Marcela nos pregunta un caso es si una persona a la que le han impuesto una orden de expulsión vía ordinaria, siendo el motivo de tal expulsión pues el incumplimiento de salida obligatoria por denegación de asilo notificada a través del BOE, en los mismos fundamentos de derecho de esta orden de expulsión se hace mención a distintas sentencias, concretamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020, junto con la sentencia del Tribunal Supremo 366/2021 de 17 de marzo de 2021, en la que se alega que la instancia irregular determina la decisión de expulsión. Frente a las afirmaciones de estas dos sentencias, ¿qué se puede alegar para poder defender y que se pueda suspender esta orden de expulsión? ¿O qué se te ocurre? La del 8 de octubre justo es la que les he comentado, y la del 8 de octubre lo que dice es que la orden de expulsión no es automática, sino que tiene que haber circunstancias agravantes. O sea, no porque carezco de documentación de expulso, sino porque tiene que haber esas circunstancias agravantes que hemos dicho que son que haya sido detenido el extranjero en el marco de una comisión de un delito, que el extranjero invoque una falsa nacionalidad, la existencia de una prohibición de entrada anterior, carencia de domicilio y documentación, pero bueno, carencia de domicilio y documentación, pues la carencia de domicilio, pues tenemos que tener que empadronarlo, y documentación podemos alegar que ha estado en un trámite de asilo, ¿no? Ha estado en un trámite de asilo y después de eso, pues tienen que recurrir la resolución de asilo, ¿no? Todas esas resoluciones hay que recurrirlas,
es en beneficio de ellos, no podemos estar sin recurrirlas, porque si no carecen de documentación, pues hay que recurrirlas, a la espera de que en muchos casos pues cumplan el tiempo del arraigo para que puedan regularizar su situación. Ya sabemos el arraigo social de 3 años o el arraigo laboral de 2 años. En el caso de los solicitantes de asilo, pueden solicitar ese arraigo laboral de 2 años, siempre y cuando hayan cotizado 6 meses a la Seguridad Social. Sabemos además que estos solicitantes de asilo pueden trabajar y entonces han estado muchos trabajando y cotizándolos a la Seguridad Social, o sea que pueden demostrar que han estado 6 meses cotizando a la Seguridad Social y 2 años de estancia irregular y solicitar el arraigo laboral. Todas estas situaciones, o sea, de documentación en trámite, suspenden cualquier expulsión. Juana María, un caso sobre tu percepción. ¿Se está realizando multas a las personas que realizan la carta de invitación de un familiar cuando ese familiar finalmente no sale del país después de 90 días, que es el permiso que se concede para esos casos? Pues eso sí, hay que tener suerte. Yo he visto casos, sí, se están dando. Depende las comisarías, ¿no? Eso va por las comisarías. Las cartas de expulsión, las cartas de invitación las hacen las policías y entonces dependen las comisarías. Sí, sí tengo casos de gente que les han incoado un procedimiento sancionador de multa por haber efectuado una carta de invitación y esa persona se ha quedado. Los casos que he tenido en esta situación han sido de gente que luego han regularizado su situación. O sea, han regularizado su situación porque tienen familiares, porque se han casado, por lo que sea. Y en los juzgados contenciosos administrativos, siempre y cuando regularicen su situación, y además que la persona, tú invitas a una persona, pero tú no puedes tampoco a esa persona decirte, yo qué sé, ponerle una pistola y que se vaya, ¿no? O sea, es algo, ¿no? Es el derecho a la libertad, ¿no? A la libertad, o sea, tú no puedes ya maniatar a una persona, entonces las han revocado, o sea, las han revocado, las que he tenido las han revocado. Pero sí imponen multa, en algunos casos, no siempre, pero sí. Juana María, Cristian nos pregunta qué sucede en las denegaciones de solicitud de asilo político cuando, por ejemplo, tenemos que llegar a recurrir hasta casación, ¿vale? Y en la propia denegación del asilo no se expresa que la persona tenga que ser expulsada. ¿A qué debemos atenernos? ¿Esa persona va a ser expulsada? ¿Qué pasos se van a cometer? Bueno, en principio les consta una denegación del asilo, pero yo no he visto que vayan detrás de ellos. Es que les incoan, les pueden incoar luego un expediente sancionador, como hemos dicho, ¿no? Porque ya ha vencido su estancia, no tienen nada, llegó a casación, no tiene nada. Pero por eso, pues, pero ya hasta que llega a casación, yo creo casi normalmente que ya tienen tiempo para regularizarse, ¿no? Claro que hay gente a veces muy dejada también, que yo que sé, que no se regulariza a pesar de que están trabajando, a pesar de lo que sea, o también pues que han cometido alguna infracción o algún delito o lo que sea, y entonces, claro, no pueden regularizarse, pero sí les incoa un expediente de expulsión cuando ya se termina todo. Juana María, Ángel nos pregunta si estamos en una situación urgente. ¿Cómo podemos acreditar o si nos puedes dar algún consejo, algún truco a la hora de poder acreditar el arraigo de España para poder evitar que a una persona se le expulse? Y también preguntarte si pedir un asilo es una opción, aunque sea para ganar tiempo. ¿Recomiendas hacer uso de ello? Depende de los casos, pues, ¿no? Yo prefiero, depende de la situación, ¿no? Depende de la situación. Por ejemplo, yo he tenido casos de rechazo en frontera, de gente de países de África o de países que sí hay motivos de asilo
y que, claro, los rechazan en frontera, quieren entrar como turistas y los rechazan en frontera, sí se le aconseja que solicite un asilo y puede tener ahí opción. En esos casos, ¿no? En esos casos solicitar el asilo. Porque luego solicitar el asilo, bueno, también cuando están en centros de internamiento, pero cuando están en centros de internamiento, ese expediente va a ser resuelto como si fuera un asilo en frontera en un tiempo rápido, ¿no? O sea, menos de 10 días será. Y es prolongar una situación. Si no tiene fundamento, es prolongar una situación nada más. Luego, lo que sí es importante es acreditar, lo que sí, muchos jueces, la mayoría de jueces, no decretan las expulsiones si uno acredita el arraigo. El arraigo es el domicilio conocido, familiares, a veces aunque están irregulares, pero trabajan, ¿no? Y a veces el compromiso del empleador. Los juzgados de instrucción, que es donde nosotros cuando van a ejecutar una expulsión, piden el internamiento y nosotros tenemos que asistirlo, son muy llanos a aceptar esa acreditación. O sea, si acreditamos con el empadronamiento, con un precontrato, o un familiar cercano, ¿no? Sí, sí, muchas veces prosperan y no los internan o no los expulsan. O sea, siempre hay que ver, buscar motivos de arraigo, que son los que a nosotros nos salvan y nos ayudan en todo. Nos salvan y nos ayudan en todo. Por ejemplo, yo tuve hace nada una vista también en lo contencioso administrativo y con una medida cautelar que solicité, tanto desde la vía administrativa como luego en la vía contencioso administrativa, que me la ratificaron y tuve la vista y lo principal ahí alegar los motivos de arraigo y con eso normalmente estiman la demanda y revocan ese procedimiento de expulsión. Juana María, hablando de los centros de internamiento de extranjeros, nos pregunta Andrea si a la hora de asistir a un interno, ¿qué debemos tener en cuenta y sobre todo cómo podemos acceder? ¿Debemos de acreditarnos de alguna forma? Claro. A ver, si es por el turno de oficio, estamos acreditados y consta en el expediente, pero igual tenemos que solicitar un volante para ir al centro de internamiento que nos lo da el Colegio de Abogados. Si vamos de manera particular, también tenemos que acreditar que estamos ejerciendo su defensa y el Colegio de Abogados, igual que cuando va a un centro penitenciario, nos da un volante para poder ir al centro de internamiento, tener la entrevista ahí con nuestro extranjero que está detenido. Perfecto. Otra pregunta más, que la verdad que muchas gracias por las preguntas, porque la verdad que están siendo bastante interesantes. Juana María, ¿el recurso de alzada en un rechazo en frontera tiene sentido siendo la expulsión en 72 horas? ¿Qué se espera conseguir con el recurso de alzada si lo más probable es que se resuelva tardíamente cuando el extranjero ya se encuentra en su país de origen o, bueno, en otro país? Ya. Bueno, pues eso ya es, por eso ya depende de la situación, ¿no? No en todos los casos se interpone un recurso de alzada, sino en casos en que, aunque regrese a su país, pues en casos que ellos crean que se han vulnerado, pues su derecho, se ha vulnerado su derecho, él ha debido entrar. Y bueno, aunque no es inmediato, no va a inmediatamente entrar, luego que los recursos de alzada además no van a ser estimados, sino el recurso de alzada es un medio para luego ir, agotar la vía administrativa e ir al contencioso administrativo. En el contencioso administrativo, si se gana, pues le van a devolver, van a decir que ese rechazo no fue conforme a ley y le van a restituir el pasaje de avión y los gastos que ha tenido. Y sí lo he visto, que sí se da. O sea que sí, pero no es en todos los casos. Hay que ver qué casos nosotros tenemos que valorar que sí se han incumplido pues los requisitos. Normalmente para un turista no se hace eso, ¿no? Normalmente es para otros tipos de personas que vienen, por ejemplo, yo que sé, que sí tenían familiares y que sí debían haber entrado, ¿no? O que no los habían debido rechazar
por algún motivo que nosotros veamos que sí tenían, o sea, que sí, nosotros tenemos que valorar. Normalmente en un caso de turismo yo no lo recomendaría, ¿no? Juana María nos pregunta, Joana, si podemos sustituir la carta de invitación por un acta de manifestaciones ante notario, dado que actualmente muchas comisarías no quieren otorgarla. No quieren otorgarla, bueno, eso no lo he visto que no lo quieran otorgar, pero puede ser, ¿no? Que no lo quieran otorgar. Acta de manifestaciones, depende, por ejemplo, cuando es un cónyuge de un comunitario, pero no trae ni visado de familiar de comunitario, y nosotros le recomendamos pues que venga, sí le hacemos un acta de manifestaciones ante el notario señalando ese cónyuge que viene a convivir, a vivir con él y que depende económicamente de él y todo lo demás. Entonces, en esos casos, sí solemos hacer un acta de manifestaciones ante el notario, o si se trata de un hijo menor de edad, y entonces que acredite un vínculo con un español, ¿no? O con un comunitario, si hacemos las actas de manifestaciones en el notario. Y con eso entran en Barajas, normalmente no hay problema. Vamos con las últimas preguntas por una cuestión de tiempo. Mira, Juana María, nos pregunta Enrique si respecto a la caducidad del procedimiento de expulsión, el plazo de caducidad continúa desde la incoación hasta la ejecución de la expulsión o hasta que se decreta, bueno, hasta que se hace el decreto de expulsión. Mientras tanto, ¿se podría ir tramitando la residencia de un extranjero aunque tenga un procedimiento de expulsión? A ver, la caducidad opera, estamos hablando de la caducidad cuando no han, o sea, se le incoa un expediente de expulsión y la autoridad gubernativa no ha dictado el decreto de expulsión, que tiene plazo máximo de dictarlo en 6 meses. Ahí opera la caducidad. O sea, cuando no ha dictado el decreto de expulsión en el plazo de 6 meses. Por otro lado, mientras el extranjero está en curso en un procedimiento de expulsión, lógicamente lo que más se le recomienda es que regularice su situación administrativa. A pesar de que normalmente, si es por motivos de documentación, sí hay un artículo del Real Decreto 557 del 2011 que dice que se revocan esas órdenes de expulsiones. O sea, esa orden de expulsión, si es por motivos de documentación y esa persona ha solicitado su documentación, por ejemplo, un arraigo, y cumple los requisitos del arraigo, le van a revocar esa expulsión. O sea, no necesitamos pedir ahí ya la revocatoria. Nosotros podemos asegurarnos porque si es detenido cualquier problema, pero ya el reglamento lo prevé. O sea, si es por solo motivos de documentos, este procedimiento de expulsión, tramitándose un arraigo, va a ser revocado. O tramitándose una documentación. Estoy hablando de un arraigo, pero puede ser cualquier tipo de documentación. Juana María, voy a hacerte la última pregunta. Perdonad a los asistentes, que bueno, hay algunas preguntas que se quedan sin contestar, pero bueno, he visto una que me parece bastante relevante. Es un caso, Juana María, una mujer embarazada peruana una mujer embarazada de 7 meses de origen peruana, está en el aeropuerto de Barajas. La van a devolver a Perú en las fronteras del aeropuerto, solo porque tenía una reserva de 5 días de hotel y se quedaba 10 días. ¿Se podría hacer algo? ¿Le puede recomendar alguna alegación para que no la devuelvan en 72 horas? De una persona peruana, venía de turismo. Dice que tenía 5 días de reserva en el hotel, pero ella Sí. ha dicho a las autoridades que se quedaba 10 días y, por tanto, como no están justificados esos otros 10 días, eso. Sí lo podría recurrir, claro. Sí lo podría recurrir porque por la situación personal también de ella, ¿no? Por la situación personal de ella y tendría base, ¿no? Porque, bueno, 5 días, pero 10 días, o sea, la ley no dice además que, o sea, que de 10 días, 5 días, yo creo que es que
podemos arguir lo que dice la ley, ¿no? Que en todo caso tomen otro tipo de medidas, otro tipo de cosas, claro, pero con 7 meses de embarazo ya vendrá a dar a luz de repente acá, ¿no? Pero sí se podría recurrir, yo creo que sí se podría presentar un recurso y si ella está interesada en hacerlo, porque ya saben de que va a estar ahí retenida un par de días y todo lo demás, pero si asume esta situación, pues sí se puede recurrir, sí se puede recurrir. Yo creo que sí. Como veis, bueno, a todos los asistentes, bueno, como veis estamos viendo una casuística que en muchas situaciones son verdaderamente complicadas. La verdad que el derecho de extranjería, bueno, lamentamos que pues una hora y cuarto poco podemos hacer, poco podemos enseñaros, pero sí queríamos daros una visión general sobre cómo os podéis mover, sobre todo qué os podéis esperar en vuestras primeras asistencias, pues ya sea eso, pues en Barajas, en los rechazos, en Avenida de los Poblados, cómo manejarse también con las autoridades policiales. Y la verdad, Juana María, yo personalmente quería darte las gracias porque la verdad que es un tema verdaderamente complejo y vamos, que estés tú hoy aquí pues esta tarde con todos nosotros intentando pues clarificar y responder dudas, pues es todo un honor por nuestra parte. No, gracias a vosotros, ya sabéis, muchas gracias por la invitación y bueno, a mí es un tema que me gusta, que me apasiona, llevo pues ya como digo casi 30 años en esto y bueno, es un tema que me encanta. Y yo encantada también de poder compartir con todos ustedes, todos vosotros, lo que conozco. Si os parece, aquellas personas que bueno, pues tengáis alguna duda que no se haya podido responder, podéis escribirnos al correo electrónico aja@icam.madrid, aja@icam.madrid, y bueno, pues nosotros pues os pondremos en contacto con Juana María si hay alguna pregunta pues, que sea de sumo interés para vosotros. Y por nuestra parte, bueno, quería agradecer a todos los asistentes que hoy hemos sido pues más de 100, la verdad que habéis estado conectados y nos habéis estado siguiendo. Muchísimas gracias por seguirnos, por seguir a la agrupación. Quería también aprovechar, dado que se acerca un puente, deciros que bueno, tenemos otra sesión formativa el martes de la semana que viene pues sobre el régimen tributario, sobre el régimen fiscal de influencers, creadores de contenido, pues un tema de máxima actualidad, pues bueno, lo que está también ocurriendo por el tema de Andorra, todo este tema. Y la verdad que bueno, os animamos a que os inscribáis. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Hemos dejado en el chat el enlace para que podáis saber un poquito más de la jornada. Y bueno, y recordaros, sobre todo todos aquellos que os hayáis conectado un poco en el último momento, podéis descargaros en la pestaña de documentos la presentación que he utilizado, con que te han tenido la amabilidad de compartir hoy con nosotros Juana María. Y muchísimas gracias por todo, Juana María. Esperamos poder contar contigo en próximas ocasiones. Gracias a vosotros nuevamente y a todos los asistentes. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.